Hubo un tiempo en el que la familia de Huyen era tan pobre que su padre tenía que adentrarse en el monte para desenterrar raíces de ñame silvestre y convertirlas en pasteles con los que calmar el hambre. Hoy, muchos años después, Huyen y Yeo vuelven a ese mismo alimento cargado de recuerdos, pero con un propósito distinto. Ya no es solo para comer, sino para preparar pasteles y llevarlos al mercado con la esperanza de ganar lo suficiente para que Maya pueda seguir estudiando. El proceso no es nada sencillo. Esta raíz silvestre puede provocar picor e incluso malestar si no se trata correctamente. Así que todo se hace con mucho cuidado: abrir camino en la montaña, sacar una raíz enorme, volver a casa, ponerse guantes, pelarla, cortarla y dejarla en remojo en agua con cal y sal. Entre tensión y risas el tiempo pasa. Mientras esperan, Ye se lleva a Maya a echar las redes para pescar, y Bibi no se separa de ellos ni un segundo, como un trabajador más. Quédate hasta el final, porque el momento de probar el primer pastel caliente y comprobar si pica o no es puro suspense. Hoy Huyen se toma un momento para recordar el pasado de su familia, una etapa marcada por la escasez y las dificultades. Habla de aquellos años en los que la pobreza era tan grande que para poder comer su padre tenía que adentrarse en el bosque en busca de raíces silvestres de Nua. Con ellas preparaba unos pasteles sencillos que no eran un manjar, pero servían para calmar el hambre y permitirle seguir adelante. Esos recuerdos, aunque duros, forman parte de su historia y de la persona que es hoy. Huyen explica que la raíz de Nua no es un alimento fácil. En el bosque crece de forma salvaje, y aunque puede aprovecharse, también encierra riesgos. Si no se procesa correctamente, provoca un picor intenso en la piel y en la boca, e incluso puede causar molestias estomacales o dolor. Esto se debe a unos pequeños cristales presentes en la raíz, invisibles a simple vista, pero muy irritantes. Por eso en su familia siempre se le tuvo respeto a este alimento. En el pasado su padre había aprendido a tratar la raíz con extremo cuidado. No era algo que se improvisara. Cada paso tenía su importancia, desde la limpieza inicial hasta el pelado, el corte y el largo proceso de remojo. Huyen recuerda cómo se utilizaba agua con cal o sal para eliminar las sustancias irritantes, y cómo había que cambiar el agua varias veces con paciencia antes de poder cocinarla. Solo así se podía comer sin miedo a sufrir picazón o dolor. Al contar esta historia, Huyen no lo hace con tristeza, sino con una mezcla de respeto y agradecimiento. Aquellos tiempos fueron difíciles, pero también le enseñaron el valor del esfuerzo, de la resistencia y del conocimiento transmitido de generación en generación. La raíz de Nua no era solo comida. Era un símbolo de supervivencia, de ingenio y de la capacidad de su familia para adaptarse a lo que la naturaleza ofrecía. Hoy, al recordar esos años, Huyen es consciente de lo mucho que ha cambiado su vida. Ya no se trata de comer para no pasar hambre, sino de entender el pasado y honrarlo. La historia de la raíz de Nua se convierte así en un puente entre generaciones, una lección sobre cómo incluso en los momentos más duros, el cuidado, la experiencia y la paciencia pueden marcar la diferencia entre el peligro y la supervivencia. Es un recuerdo sencillo pero profundo, que muestra cómo la comida, más allá de alimentar el cuerpo, guarda historias, sacrificios y enseñanzas que merecen ser contadas. Hoy Huyen se toma un momento para recordar el pasado de su familia, una etapa marcada por la escasez y las dificultades. Habla de aquellos años en los que la pobreza era tan grande
que para poder comer su padre tenía que adentrarse en el bosque en busca de raíces silvestres de Nua. Con ellas preparaba unos pasteles sencillos que no eran un manjar, pero servían para calmar el hambre y permitirle seguir adelante. Esos recuerdos, aunque duros, forman parte de su historia y de la persona que es hoy. Huyen explica que la raíz de Nua no es un alimento fácil. En el bosque crece de forma salvaje, y aunque puede aprovecharse también encierra riesgos. Si no se procesa correctamente, provoca un picor intenso en la piel y en la boca, e incluso puede causar molestias estomacales o dolor. Esto se debe a unos pequeños cristales presentes en la raíz, invisibles a simple vista, pero muy irritantes. Por eso en su familia siempre se le tuvo respeto a este alimento. En el pasado su padre había aprendido a tratar la raíz con extremo cuidado. No era algo que se improvisara. Cada paso tenía su importancia, desde la limpieza inicial hasta el pelado, el corte y el largo proceso de remojo. Huyen recuerda cómo se utilizaba agua con cal o sal para eliminar las sustancias irritantes y cómo había que cambiar el agua varias veces con paciencia antes de poder cocinarla. Solo así se podía comer sin miedo a sufrir picazón o dolor. Al contar esta historia, Huyen no lo hace con tristeza, sino con una mezcla de respeto y agradecimiento. Aquellos tiempos fueron difíciles, pero también le enseñaron el valor del esfuerzo, de la resistencia y del conocimiento transmitido de generación en generación. La raíz de Nua no era solo comida. Era un símbolo de supervivencia, de ingenio y de la capacidad de su familia para adaptarse a lo que la naturaleza ofrecía. Hoy, al recordar esos años, Huyen es consciente de lo mucho que ha cambiado su vida. Ya no se trata de comer para no pasar hambre, sino de entender el pasado y honrarlo. La historia de la raíz de Nua se convierte así en un puente entre generaciones. Una lección sobre cómo incluso en los momentos más duros, el cuidado, la experiencia y la paciencia pueden marcar la diferencia entre el peligro y la supervivencia. Es un recuerdo sencillo pero profundo, que muestra cómo la comida, más allá de alimentar el cuerpo, guarda historias, sacrificios y enseñanzas que merecen ser contadas. Al llegar a casa, la familia no pierde tiempo y se pone manos a la obra. Las raíces traídas del bosque se convierten de inmediato en el centro de atención. Primero las lavan cuidadosamente, retirando la tierra que aún queda pegada después de la jornada. Todos saben que esta parte es importante, pero también delicada. La savia de la Nua puede provocar un picor intenso, así que se ponen guantes antes de empezar a pelarlas. Nadie quiere arriesgarse a terminar el día con las manos ardiendo. Con paciencia van quitando la piel y cortando las raíces en rodajas. Cada lote se separa con cuidado y se coloca en recipientes distintos para dejarlos en remojo. El proceso es lento pero necesario. Las rodajas deben permanecer en agua durante varias horas para eliminar cualquier resto que pueda causar molestias. Mientras trabajan, se reparten las tareas de forma natural, sin órdenes ni prisas, como si cada uno supiera exactamente qué le toca hacer. Mientras los trozos de raíz reposan en el agua, Huyen sale un momento al campo cercano para recoger hojas de dong. Son las hojas que usarán para envolver los pasteles más tarde, y elegirlas bien es importante. Busca las más grandes, verdes y flexibles, las que mejor resistirán el vapor y darán buen aspecto al resultado final. Regresa con un manojo bajo el brazo, satisfecha de haber encontrado justo lo que necesitaban. Pasado el tiempo de remojo, llega el momento de hervir las rodajas.
Las colocan en grandes ollas y las cuecen siguiendo el método aprendido con los años, respetando los tiempos y vigilando el fuego. Nadie se aleja demasiado. Todos saben que esta etapa es clave para que la nua quede bien y pierda por completo el picor. El vapor empieza a llenar la cocina mezclándose con el olor de la leña y creando una atmósfera cálida y hogareña. Una vez cocidas, las raíces se transforman en una masa espesa. Las machacan con fuerza hasta obtener una pasta suave que será la base de los pasteles. Es un trabajo que requiere brazos y constancia, pero también tiene algo casi ritual. Cada golpe parece acercarlos un poco más al objetivo final. Cuando llega el momento de envolver los pasteles, el ambiente se vuelve aún más animado. Colocan las hojas de dong, extienden la masa y preparan todo para el relleno. Maya, que ha estado observando con atención, no quiere quedarse al margen. Se acerca con entusiasmo y pide ayudar. Le enseñan cómo doblar las hojas y cerrar los pasteles, y ella lo intenta con mucho cuidado. Orgullosa muestra los que ha hecho, convencida de que le han quedado muy bonitos. Los adultos sonríen y la animan celebrando su esfuerzo y su destreza. No importa si no son perfectos. Lo importante es la ilusión con la que participa. Sus risas y comentarios llenan la casa y hacen que el trabajo resulte más ligero. A medida que avanzan, la cocina se llena de pasteles listos para cocinar. El cansancio empieza a notarse, pero nadie se queja. Hay una sensación compartida de satisfacción. No es solo por el trabajo realizado, sino por haberlo hecho juntos. En cada gesto se refleja la unión familiar, el respeto por las tradiciones y la alegría de compartir un esfuerzo común. Así, entre agua, hojas, vapor y risas infantiles, la jornada avanza. Lo que comenzó como una tarea dura se convierte en un momento de convivencia y aprendizaje. La preparación de los pasteles no es solo un medio para ganarse la vida. Es también una forma de mantener vivos los recuerdos, de transmitir conocimientos y de fortalecer los lazos que sostienen a la familia día tras día. Cuando empieza a caer la tarde y el cielo se tiñe de tonos suaves, Ye y Maya se animan a salir un rato más. Aprovechan la luz que queda para ir a echar las redes y ver si tienen suerte pescando algo para la cena. Es una salida sencilla, casi un juego, pero también una pequeña aventura compartida. Entre risas y pasos cuidadosos, logran atrapar alrededor de 10 peces suficientes para llevarlos de vuelta a casa y mantenerlos vivos hasta el momento de freírlos más tarde. Mientras tanto, en casa, Huyen sigue concentrada en la cocina. Tras horas de trabajo y preparación, por fin termina la primera tanda de pasteles. El olor que sale de la olla anuncia que algo especial está listo. Es un momento esperado por todos, porque ahora llega la prueba más importante: comprobar si el proceso ha sido correcto y si los pasteles han perdido por completo el picor que puede provocar la raíz de nua. La familia se sienta junta alrededor de la mesa con los pasteles aún calientes. Los abren con cuidado, los mojan en la salsa y prueban despacio, casi con cierta tensión. Durante unos segundos nadie dice nada. Luego llegan las sonrisas. Los pasteles están tiernos, elásticos, con un aroma suave a judía. Y lo más importante, no pican en absoluto. El alivio es inmediato. Todos coinciden en que han quedado realmente buenos, mejor de lo que esperaban. El ambiente se relaja y las conversaciones fluyen. Huyen satisfecha, empieza a pensar en el día siguiente. Comenta que hará más pasteles durante la noche para poder llevarlos al mercado por la mañana.
La idea es venderlos y conseguir algo de dinero extra para cubrir los gastos escolares de Maya. No es un objetivo ambicioso, pero sí necesario y lleno de sentido. Al escuchar esto, Maya interviene con entusiasmo. Dice que le gustaría faltar un día a la escuela para acompañar a su madre y ayudarla a vender en el mercado. Lo dice con ilusión, convencida de que puede echar una mano de verdad. Los adultos se miran y no saben si reír o emocionarse. Por un lado, sienten ternura por sus ganas de ayudar. Por otro, saben lo importante que es que no deje de estudiar. Aún así, la propuesta provoca un ambiente de complicidad y alegría. Mientras siguen comiendo el cansancio del día, empieza a notarse, pero nadie se siente pesado. Al contrario, hay una sensación de plenitud difícil de explicar. Han trabajado mucho, han aprendido, han compartido esfuerzos, y ahora disfrutan juntos del resultado. Los peces quedan para más tarde, los pasteles ya han cumplido su función, y el estómago está lleno. La noche avanza despacio. Afuera todo se vuelve silencioso, y dentro de la casa se respira calma. Huyen piensa en los pasos siguientes, en seguir preparando pasteles y en intentar mejorar poco a poco la vida familiar. No hay grandes promesas ni planes imposibles, solo la determinación de seguir adelante con lo que tienen. El día termina con la familia reunida, satisfecha y unida, con el cuerpo cansado pero el corazón tranquilo. Entre risas, comida sencilla y proyectos compartidos, se refuerza la idea de que incluso en medio de las dificultades, el esfuerzo colectivo y el cariño pueden abrir caminos hacia un futuro un poco más estable.